Vamos a compartir con Mariana Morales. Somos recurrentes y vamos a reinsertarnos, en el tema de la higiene, ¿no? Y en este caso, Mariana es odontopediatra, ha compartido en anterior oportunidad con nosotros. Hay temas importantes que tienen que ver con, por ejemplo, la higiene bucal de los niños especiales. Y vale la pena recapitular las cosas, ¿no, Mariana? Y ver un poquito y orientarnos, tú en este caso orientarnos a los que tenemos papás, niños pequeños, en fin, y cómo hacer, ¿no? Sobre todo cuando es el caso de niños especiales. Y bienvenida. Gracias, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, por estar aquí. Y bueno, ciertamente el inicio de la higiene bucal es muy importante porque va a marcar lo que sería la salud bucal de ese paciente para el resto de su vida. Por eso lo que hagamos desde pequeño va a ser muy importante. La higiene bucal debe comenzar desde bebés, desde la erupción del primer diente, que normalmente ocurre a los 6 meses de edad. Entonces, debemos hacerlo con un cepillo dental, no con gasa ni con estos dedales de silicona que generalmente se usan en los bebés, sino con un cepillo dental. Y debemos comenzar desde ese momento a utilizar pasta dental. Otro detalle importante es que la pasta dental debe ser con flúor. Hoy en día hay digamos como una guerra, así como están el grupo de los antivacunas, está el grupo de los antiflúor, ¿no? Y entonces dicen que el flúor es tóxico, bueno, evidentemente que genera toxicidad, etcétera. Entonces es importante aclarar que definitivamente todo en exceso es dañino, por supuesto, pero el flúor definitivamente tiene beneficios que han sido estudiados a lo largo de los años y que están publicados y apoyados en publicaciones científicas serias. Entonces debemos utilizar pasta dental con flúor porque es la única manera de prevenir realmente el desarrollo de caries, que hoy en día sigue siendo una enfermedad a nivel mundial que abarca a más del 70-80% de la población mundial. Entonces es algo que no debemos desestimar. Sí, por supuesto. Ahora fíjate cómo definir o cómo conceptualizar lo que son niños especiales y sobre todo para entonces comenzar y desarrollar el tratamiento en higiene bucal. Sí, bueno, un paciente especial es todo aquel que tenga alguna condición que lo aleje de lo que nosotros llamamos, entre comillas, de la normalidad, Sí, que lo puede ser ya sea que sea de orden físico, psicológico, conductual o sensorial, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos muchos tipos de discapacidades, incluso hoy en día dentro de los pacientes especiales se incluye lo que serían los pacientes médicamente comprometidos y tenemos una variedad infinita. Cada uno de estos pacientes van a ser tratados diferente porque cada uno pues va a tener sobre todo características conductuales muy diferentes. Pero en cada uno de ellos lo más importante es eso, comenzar la higiene desde muy temprano, porque siempre que nosotros prevengamos, vamos a tener menos, por supuesto, enfermedades a posterior. Entonces, por ejemplo, luego en el caso de la visita al odontopediatra es muy importante también comenzarla de forma temprana. ¿Por qué? Justamente para que ese niño se adapte a esa consulta. Definitivamente acudir a un consultorio odontológico a veces puede ser un poco aversivo a primera vista. Sí, claro. Hay muchos estímulos visuales, auditivos y sobre todo en estos pacientes que tienen problemas sensoriales, pues puede ser un poco más estresante que para el resto de la población. De la limpieza, del ultrasonido. Totalmente. Entonces, mientras más temprano lo hagamos, va a ser mucho mejor. Es importante por eso la preparación que los padres le den en casa a estos niños. Nunca debemos amenazarlo, que es algo que todavía hoy en día, en el siglo en el que estamos, sigue ocurriendo, que escuchamos a los padres en la calle: si no te portas bien, te voy a llevar al odontólogo, te voy a llevar al pediatra para que te pullen, para que te inyecten. Entonces, esos son términos que debemos evitar. Recordemos que todas las palabras que nosotros mencionemos a nuestros hijos van a formar parte importante de lo que es su desarrollo emocional. Si yo lo estoy amenazando que lo voy a llevar al odontólogo y luego lo llevo, evidentemente... No, y le vas a crear el miedo Por supuesto, evidentemente es porque no es algo bueno, ¿no? Si yo lo amenazo con eso. Entonces, si por el contrario yo lo preparo, le muestro videos. Hoy en día hay tantas comiquitas, cómics que... hablan incluso de la primera visita al odontólogo que nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, Pepa, que le encanta a todos los niños chiquitos, tiene un capítulo muy particular sobre esto y es ideal. A mí me gusta mucho decirle a los padres que lo utilicen porque te explica cómo ir al odontólogo. El primero llega con miedo y luego ve que realmente no ocurre nada que pueda ser dañino para él y todo fluye pues de forma ideal. Ahora, hay ciertos espacios o ciertas edades que van a la transición desde que se es niño
que hay un tratamiento especial, hay que orientar a los niños en ese sentido, pero hay una edad que es la preadolescencia y luego la adolescencia. Allí, ¿cómo manejar la situación? Que es la edad cuando comienza la rebeldía, que algunos no la llaman adolescencia, sino aborrecencia. Aborrecencia, yo le digo aborrecencia. Sí. Bueno, ciertamente es una etapa difícil a nivel emocional, hay muchos cambios físicos y emocionales y en muchos casos en esta etapa se descuida lo que es la higiene bucal. Justamente por esa misma rebeldía, los adolescentes quieren dejar de bañarse, de cepillarse, entonces es una etapa donde vemos con gran frecuencia que aumentan los índices de caries, que aumenta la enfermedad periodontal, se produce gingivitis por la falta de cepillado y el acúmulo de placa dental. Y también hay un factor hormonal que influye en estos casos, ¿no? Porque justamente estamos en este periodo donde las hormonas están alborotadas, como se dice coloquialmente. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho más cuidado, y más aún si son pacientes especiales o si tienen alguna condición médica. Ahora, una curiosidad nada más, Mariana, ¿quién es más rebelde, el muchacho o la muchacha? Bueno, depende, realmente Digo en cuanto al cuidado y de la higiene bucal. Normalmente las niñas o las adolescentes tienden, sí, por un poco por más por la parte física, que siempre tienen la coquetería, tienden a cuidarse más, pero la rebeldía a veces hace que esta higiene se descuide en cualquiera de los géneros, ¿no? Entonces hay que ser muy incisivos como padres y como odontólogos en esta etapa. Ahora, en ese cambio, en esa transición, Mariana, entre niños en condición especial y adolescentes ya en condición especial, ¿cómo trabajar esto? Sí, bueno, justamente allí pueden venir muchos cambios también conductuales. Por ejemplo, en los pacientes con autismo suelen haber cambios en este periodo, porque como decimos, hay factores físicos y orgánicos que están actuando. Por ejemplo, en el síndrome de Down, que de por sí tienen predisposición a tener enfermedad periodontal, que es todos los tejidos de soporte del diente, o sea, hay inflamación de las encías, tiende a haber pérdida del hueso que soporta el diente, y normalmente hay un componente hormonal e inmunológico que, por supuesto, en la adolescencia tiende a exacerbarse más, justamente por esas hormonas que están allí también elevadas durante ese periodo. Sí, es una condición especial que debe reforzarse. Exactamente. Bueno, me permites que vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida, conversamos con Mariana Morales, odontopediatra. Continuamos conversando con Mariana Morales, odontopediatra. Hay otro elemento importante, el momento país, Mariana, la situación que vivimos, el tener acceso a los insumos para la higiene bucal. ¿Qué experiencia tienes y qué percepciones tienes sobre este punto en particular? Sí, bueno, definitivamente estamos viviendo una crisis de salud importante en el país que no se puede negar ante los ojos de nadie, y la salud bucal no se escapa de ella, ¿no? Definitivamente hoy en día, bueno, aunque ahorita digamos ha mejorado un poco, ha disminuido la escasez de productos, hay mucha falsificación de medicamentos. Tener cuidado con eso, sí. Mucha falsificación de productos de higiene bucal, que tenemos que tener mucho cuidado. Todos los productos que nosotros utilicemos, medicamentos o productos de higiene personal, deben tener su registro sanitario, deben haber pasado por el Ministerio de Salud y deben tener ese número de registro que nos dé a nosotros la garantía de que eso ha sido supervisado. ¿Okay? Muchas cosas eso que se compra así en la calle, en la economía informal o en todo caso ahora, no sé, con estos bodegones que han surgido por todas partes, pero me imagino que uno debe presumir que son de buena calidad esos productos, pero al final de cuentas, ¿cómo uno sabe si son, sobre todo los que vienen de fuera, ¿no? Sí, definitivamente hay que, así como está de moda ahorita leer todo la parte de atrás de los alimentos, ¿verdad? Sí, las personas que son fit, que leen todo el contenido. Que a veces no sabemos si todo es verdad. Exacto, pero hay que aprender a leer también esas letras chiquitas en los productos de higiene personal, en los medicamentos, y ver el contenido. Hay muchas pastas de dientes que se están vendiendo que dice anticaries y resulta que no tienen flúor. Justamente, sobre todo, que vienen de ciertos países, a lo mejor donde no hay tantos controles sanitarios como debería ser. Entonces, es trascendental que seamos consumidores conscientes y que a la hora de comprar hagamos, como le digo, ese énfasis en ver cuál es el contenido de esa pasta, de dónde proviene, y siempre es mejor pues comprar en un lugar, como le digo, en un lugar donde todos los productos que tengan su certificado sanitario.
Ahora, también está el tema económico, ¿no? Hay acceso hoy día para poder, digamos, comprar una serie de productos que son necesarios para la higiene bucal. Sí, bueno, definitivamente, como acabamos de comentar, Sí, estamos atravesando una claro. crisis económica y evidentemente esto influye más en que la salud del venezolano esté en detrimento y bueno, por eso tenemos que hacer más campañas de prevención y comenzar la higiene desde más pequeños y probablemente pues no, si no se puede hacer un cepillado tantas veces al día, incluso por ahorrar a lo mejor pasta dental o no se puede cambiar el cepillo tantas veces al día, enseñar una buena técnica de cepillado para que las pocas veces que esos pacientes que no tengan acceso lo hagan de la manera correcta. No, eso es importante, Daria. Ahora, La no sé calidad. claro, ahora fíjate, Mariana, ¿hay algún estudio en especial sobre estratificación social? Es decir, ¿en qué segmento social de la población venezolana hay problemas más severos en cuanto a higiene bucal? Sí, bueno, definitivamente en los estratos más bajos tenemos mayor prevalencia de enfermedades bucodentales, ya sea caries, enfermedad periodontal, y muchas veces no solo es por la falta de acceso a consulta odontológica o a productos de higiene bucal, sino muchas veces por desconocimiento de cómo hacer una correcta técnica y por eso hago hincapié en que debemos como odontólogos también hacer esa parte social y hacer campañas y por eso es importante que ustedes presten estos espacios tan interesantes para que la población venezolana tenga acceso a saber lo importante de la higiene y a conocer cómo deben ser esas técnicas de cepillado y cuándo debe empezar, porque muchas veces tenemos esa mentalidad errónea de que los dientes de leche no importan, de que son dientes que se van a cambiar y resulta que son dientes que algunos duran hasta los 12 años en boca. Entonces, ¿cómo vamos a tener a un paciente con una caries, con una enfermedad periodontal por 10 o 12 años? Definitivamente esto va a traer consecuencias a nivel del resto de nuestro organismo. Ahora, fíjate, yo creo que allí también el Estado como tal tiene una enorme responsabilidad, pero si el Estado no desarrolla campañas de orientación precisamente hacia sectores que, bueno, se descuidan en una cosa tan fundamental, porque los efectos además en el resto de la salud del cuerpo como tal, bueno, tienen que ver mucho con la higiene bucal, ¿no? Sí, definitivamente, y eso es algo que también siempre debemos hacer hincapié, ¿no? Cualquier condición o cualquier enfermedad que aparezca en la cavidad bucal puede repercutir en el resto de nuestro organismo. Yo siempre le digo a mis pacientes, acuérdense que la cabeza viene pegada al resto del cuerpo, ¿no? Entonces cualquier infección, cualquier absceso puede perjudicar el resto del organismo. Se han encontrado y se han aislado bacterias en el corazón provenientes de la cavidad bucal y en muchos otros órganos importantes. Entonces, definitivamente la higiene bucal es trascendental como parte de la salud general de cualquier paciente y por eso debemos hacer tanto énfasis y tantas campañas publicitarias y tantas campañas educativas más bien para poder hacer llegar esto a la población general. Sí, por eso te preguntaba un poco también de la responsabilidad que tiene el Estado. El Estado yo no observo en términos generales, sino tal vez ocasionalmente sugiere o desarrolla alguna campaña de atención, llega un sector, lo que llaman ellos operativo, etcétera, pero la frecuencia, la información es mucho más importante, ¿no? Sí, definitivamente eso, la frecuencia de la información es importante porque pues muchas veces diferentes sectores no tienen acceso en esa oportunidad a esa información. Entonces, por eso hay que ser recurrente para que esa población pueda tener esa información y pueda aplicarla de manera correcta. Ahora, los padres con niños en situación especial han tomado conciencia con el correr de la información que se maneja. Sí, bueno. O siguen todavía deficiencias o debilidades en ese sentido. Sí, definitivamente hay muchas debilidades. Los pacientes especiales tienen, la mayoría de ellos, una gran cantidad de patologías bucodentales, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que muchas veces la consulta odontológica queda relegada al último espacio, ¿no? Es fácil de comprender, son pacientes que tienen muchísimas consultas a las que asistir, muchísimas terapias a las que asistir. Y bueno, evidentemente hay un tema de tiempo, un tema económico que hace que los padres pues tengan que estar ocupados en todas ellas. Entonces muchas veces se deja de último la consulta odontológica y cuando ya acuden entonces tenemos gran cantidad de caries, de enfermedad periodontal y como yo siempre comento también a mis pacientes, mientras más tarde acudamos y ya con condiciones más complejas, pues ese tratamiento tiene que ser más invasivo definitivamente y eso pues va a generar más estrés y más ansiedad en ese paciente. Entonces siempre lo que hay que tratar de inculcar es la prevención. Como yo digo también, la prevención es lo más barato que nos sale siempre.
No, muy importante. Te agradezco mucho, Mariana, toda la información. Siempre es bueno renovar criterios en ese sentido y orientación como la que tú nos has ofrecido en la mañana de hoy. Así que también ratificada la invitación por una próxima oportunidad. Gracias a Mariana Morales, odontopediatra. Nos vamos a una pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual.